La vida de Elena Pavlovna, bibliotecaria de un pequeño pueblo rural, seguía un ritmo tranquilo y predecible, como las páginas amarillentas de los libros que llevaba años organizando. El divorcio 3 años antes había dejado profundas marcas no solo en su corazón, sino en toda su rutina. Engañada por su marido con una compañera de trabajo, aprendió a vivir con la soledad, transformándola en una especie de escudo contra el mundo exterior. Su rutina era un refugio, las mañanas en la biblioteca municipal número 7, donde el olor a papel envejecido y el discreto crujido de las páginas creaban un ambiente de paz, tardes en su modesto apartamento del 5º piso de un edificio de las afueras, donde el silencio era su único compañero. Los vecinos susurraban a sus espaldas, encontrándola extraña por su reserva, pero a Elena no le importaba. Con su cabello castaño siempre recogido en un moño impecable y vestidos sobrios, pasaba desapercibida, como un personaje secundario de una novela antigua, discreta, pero con una profundidad que pocos notaban. No era timidez, sino una especie de resiliencia silenciosa, forjada por el tiempo y las decepciones. La gente que la rodeaba vivía a un ritmo acelerado, preocupada por las apariencias y los chismes, mientras ella prefería la compañía de los libros, donde las historias eran más intensas que su propia realidad. Las veladas en su apartamento de la Rue dos Lipas eran siempre las mismas: una cena sencilla, sopa o patatas con verduras salteadas, una taza de té y un sillón desgastado junto a la ventana, donde se sumergía en nuevas narrativas. Los libros fueron sus ventanas a otros mundos, llenos de aventuras, pasiones y descubrimientos que contrastaban con la monotonía de sus días. Pero al cerrar cada volumen, la invadía una sensación de vacío, como si faltara algo esencial. Las esporádicas llamadas de su madre, que vivía en una ciudad cercana, no llenaban ese espacio interno. A sus 36 años, mientras muchas mujeres de su edad ya tenían familia e hijos, Elena vio en el espejo a una mujer cansada, con profundas ojeras y una rara sonrisa. Su existencia parecía una línea recta, sin sorpresas, como un tren de carga que sigue las mismas vías sin cesar. La traición de su marido Alexei no solo destruyó su matrimonio, sino también su confianza en sí misma. «Tienes mucha razón, Lena. Es aburrido para ti», fueron sus últimas palabras, resonando en su memoria como una frase. Se fue con un colega más joven, dejando atrás solo el apartamento y una herida abierta. Desde entonces Elena se ha convencido de que no merece la felicidad, como si el amor fuera un privilegio reservado a los demás. Hasta que una lluviosa noche de noviembre, mientras la lluvia golpeaba monótonamente la ventana, algo cambió. Encendió la televisión no para ver nada en particular, sino para ahuyentar el silencio opresivo que dominaba el apartamento. Las noticias mostraban un reportaje sobre un orfanato: paredes grises, camas estrechas cubiertas con finas sábanas y, en un rincón de la habitación, niños con miradas distantes, como si hubieran desistido de esperar a alguien. Elena agarró la taza de té con más fuerza, sintiendo que su corazón se contraía ante esa escena. Fue entonces cuando la cámara se detuvo en 2 hermanos. El niño, de unos 5 años, estaba mirando al suelo, apretando contra su pecho un osito de peluche maltrecho al que le faltaba una oreja. A su lado, una chica de trenzas finas y despeinadas tenía unos ojos grandes llenos de una tristeza que parecía fuera de su edad. El periodista explicó que Kirill y Sonia quedaron huérfanos tras la muerte de su madre. Su padre ya los había abandonado mucho antes. Ahora estaban esperando que una familia los recibiera. Algo en esa imagen conmovió a Elena de una manera inexplicable. Los puños cerrados de los niños, sus miradas perdidas pero aún obstinadas, como si albergaran una esperanza que ellos mismos no entendían, penetraron profundamente en su alma. No podía quitar los ojos de la pantalla. Kirill, con su barbilla firme, parecía fuerte y frágil al mismo tiempo. Sonia, abrazada a un pañuelo desgastado como si fuera su único tesoro, transmitía una vulnerabilidad que, sin embargo, no borraba del todo una chispa de resistencia en sus ojos. Lágrimas de fuego brotaron, sorprendiéndola. ¿Por qué esos niños? ¿Por qué en ese momento? Su vida era tan organizada, tan predecible: la biblioteca, los libros, las noches solitarias. Pero algo dentro de ella se movió, como si se hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía. No fue un impulso pasajero, sino una certeza profunda, como si su corazón hubiera reconocido esos 2 corazones a través de la pantalla. «Necesitan estar conmigo». La idea surgió de repente, pero con una claridad tan intensa que le dejó sin aliento. Esperó a que esa sensación pasara hasta el día siguiente, a que se disolviera en el ajetreo de la rutina.
Sin embargo, cuando se despertó antes del amanecer, supo que su determinación se había fortalecido durante la noche. Sentada al lado del teléfono, sostenía un papel con el número de las agencias de adopción, encontrado en Internet. Le temblaban los dedos mientras marcaba y su voz, normalmente tranquila y firme, sonaba vacilante, como si temiera que no la tomaran en serio. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo puedo adoptar 2 niños, dijo, y cada palabra parecía un paso hacia un territorio desconocido. Sin embargo, no fue un abismo. Fue un puente que la llevó a una nueva vida, una en la que 2 pequeños corazones encontrarían un hogar y el de ella finalmente descubriría el propósito que había buscado durante mucho tiempo. Lo que Elena no imaginó es que esa decisión, tomada en una noche de insomnio, requeriría de ella una fuerza que no sabía que poseía. Entrevistas, formularios, certificados de ingresos, referencias laborales, cada paso se convertiría en una prueba de resistencia. Cada visita de los trabajadores sociales sería un examen de su capacidad de amar y proteger. Pero por primera vez en años, sintió que valía la pena luchar por ello. Porque en el fondo, esa no fue solo una elección de Kirill y Sonia. Era una oportunidad para rescatarse a sí misma. ¿Lo lograrás, Elena Pavlovna? Preguntó la anciana, una inspectora de ojos cansados y llenos de un escepticismo que parecía esculpido por años de decepciones. ¿Estás solo? El salario del bibliotecario no es mucho y estos niños son difíciles con traumas. Historias como esta rara vez tienen un final feliz. Las palabras golpearon a Elena como un cuchillo. Nadie sabía que ella misma había crecido sin un padre, que su madre la había criado sola, trabajando en 2 trabajos para mantener a la familia. ¿Cómo se atrevía a insinuar que ella no sería capaz de hacerlo? Lo lograré, respondió ella, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Tengo un trabajo estable, formación, un lugar donde vivir. Y sobre todo, quiero darles un hogar a estos niños. El inspector miró la esbelta figura de Elena, su sencillo vestido, los pequeños aros en sus labios, su único adorno, y suspiró profundamente. ¿Sabes cuántos entusiastas como tú he visto en 20 años? Llegan llenos de ganas, pero no pueden soportarlo. Devuelven a los niños, y para ellos es una doble traición. Elena no apartó la mirada. No lo devolveré. Y no fue una respuesta para el inspector. Fue un juramento hecho a sí misma. En los raros momentos en que la asaltaban las dudas, generalmente de noche, cuando el cansancio abría brechas en su determinación, cerraba los ojos y veía a Kirill y a Sonia. Sus rostros tensos, sus puños cerrados, sus ojos donde temblaba una chispa de esperanza, tal vez invisible para todos menos para ella. Estas imágenes la hicieron enderezarse, respirar profundamente y seguir adelante. Los vecinos, al descubrir su decisión, no pudieron ocultar su asombro. En el pasillo del edificio, donde solían reunirse las señoras, comenzaron los cuchicheos. ¿Qué quiere con los niños? Apenas puede valerse por sí misma, tía Valía, desde el primer piso, meneaba la cabeza, acomodándose su chal descolorido. Vive enterrada en los libros, ni siquiera levanta la cabeza. ¿Qué clase de madre será? Siempre ha sido rara, añadió otro con tono de desaprobación. Vivías tranquilamente y ahora de repente quieres adoptar a 2 huérfanos. Imagínate. Elena escuchó esos comentarios al pasar, ya fuera a comprar pan o regresando del trabajo. Él no respondió, no discutió, pero cada palabra era como un alfiler clavado en su pecho. ¿Qué pasa si tienen razón? ¿Qué pasa si no me doy cuenta? Pero entonces recordó los ojos de Sonia, el obstinado silencio de Kirill y la incertidumbre se disolvió en determinación. En la biblioteca mis compañeros tampoco entendían. «Lena, ¿estás segura?», preguntó Irina, sirviéndote en la sala de profesores. «Es una responsabilidad enorme. Y ni siquiera estás casado. ¿Por qué hacer eso?». Elena asintió, ocultando su rostro detrás de su taza. No quería dar explicaciones porque no había palabras para lo que sentía. No era lógica, era algo más profundo, una certeza que ardía dentro de ella como una llama silenciosa. Sabía en el fondo que ese era su camino. Los 2 meses de espera se prolongaron como una eternidad. Elena apenas dormía y revisaba su teléfono 10 veces al día por miedo a perder una llamada. Transformó el segundo dormitorio en un espacio para los niños, 2 camas pequeñas, un escritorio, estanterías para libros y juguetes.
Todas las noches entraba allí, pasaba la mano por las mantas cuidadosamente extendidas e imaginaba a Kirill y a Sonia durmiendo allí, a salvo. En el trabajo su mente a menudo vagaba. A veces me detenía en mitad de la catalogación de un libro, perdida en mis pensamientos. ¿Podré conectar con ellos? ¿Me aceptarán? ¿Y si no les gusta mi hogar, mi vida sencilla? Hasta que un día el director de la biblioteca, un hombre mayor y de modales amables, la llamó a su oficina. Elena Pavlovna, he observado que últimamente no te encuentras bien, dijo con una franqueza que no dejaba lugar a excusas. ¿Pasó algo? Ella dudó por un momento, luego tomó una decisión. Yo presenté los papeles para adoptar 2 niños. Hermanos. El director arqueó las cejas sorprendido, pero luego sonrió con cálida comprensión. Sabes, cuando mi esposa y yo adoptamos a nuestra Nastia, también dijeron que estábamos locos. Hoy tiene 25 años y es lo mejor que nos ha pasado. Esa breve confesión calentó algo en Elena. Así que no estoy sola, pensó. Hay otros que entienden este llamado. Y entonces, una fría mañana de noviembre, cuando las primeras nevadas cubrían Novozarechensk con un frágil manto blanco, sonó el teléfono. ¿Elena Pavlovna? La voz al otro lado de la línea era profesional, pero había un tono cálido de satisfacción detrás de las palabras. Los documentos han sido aprobados. Los niños te están esperando. Ven mañana a las 10 de la mañana. Colgó y se quedó helada, incapaz de creerlo. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo brotaron incontrolablemente. No eran lágrimas de miedo o duda, sino de alivio, de felicidad tan grande que dolía. Ese llamado que había escuchado 2 meses antes era real. Era tuyo. Se miró al espejo, se secó la cara y sonrió. Por primera vez en años, su sonrisa no fue un gesto mecánico, sino algo vivo, lleno de promesas. Cogió el bolso con la ropa nueva que con tanto cuidado había elegido, los juguetes, los libros ilustrados, se puso su único abrigo elegante y salió a buscar a sus hijos. En ese momento todavía no sabía las noches de insomnio que vendrían, las duras palabras que escucharía de extraños, los desafíos que la esperaban. Pero una cosa sí sabía con absoluta certeza, Kirill y Sonia ya no estarían solos. Y por primera vez en mucho tiempo, ella tampoco. La primera noche con los niños fue extraña. Estaban callados, desconfiados, como si cada rincón de la casa escondiera una trampa. Kirill mantuvo la mirada baja y la mandíbula tensa, mientras Sonia gemía suavemente, apretando contra su pecho un maltratado perro de peluche, su único compañero en el orfanato. Esta será tu habitación, dijo Elena, señalando la luminosa habitación con 2 camas y la ventana que daba al gran arce del patio. Pensé que te gustaría la vista. En la primavera, los pájaros anidan allí. Kirill murmuró algo incomprensible. Sonia, secándose las lágrimas, preguntó con voz temblorosa, ¿y no nos volverán a llevar? La pregunta fue como una puñalada. No era solo el miedo a un lugar nuevo. Era el peso de una historia de abandono, una herida que tal vez había comenzado mucho antes de la muerte de su madre. No, respondió Elena, arrodillándose frente a la niña. Esta es tu casa ahora. Lo prometo. Sonia la miró fijamente durante un largo momento, recelosa, hasta que de repente le tendió el perro de peluche. Lo juro por Masa. Elena recogió el juguete gastado, al que le faltaba una oreja, y dijo solemnemente, te juro por Masa que te quedarás aquí para siempre. Algo parecido al alivio brilló en los ojos del niño y sonrió tímidamente por primera vez. Kirill, sin embargo, permaneció cerrado. Se sentó en la cama, abrazó sus rodillas y miró a la pared. ¿Quieres comer? Lo intentó Elena, intentando romper el hielo. No tengo hambre, respondió secamente el niño. Yo tampoco, repitió Sonia, aunque sus ojos brillaron por un momento. Elena no insistió. Sabía que necesitaban tiempo, que la confianza no se construye en un día. En cambio propuso, ¿qué tal si leo un cuento antes de acostarme? Para su sorpresa, Kirill levantó la cabeza. ¿Qué libro? Tengo varios. Las aventuras de Neznaika, el mago de Oz, el tío Fiodor, el perro y el gato. El de Neznaika, interrumpió el niño, repentinamente decidido. Mi madre. Se detuvo y su rostro se cerró de nuevo. Lo traeré, dijo Elena en voz baja, fingiendo no haber notado su vacilación.
Por las noches se sentaba junto a las camas a leer en voz baja. Sonia se durmió rápidamente, pero Kirill tuvo los ojos abiertos durante mucho tiempo, luchando contra el sueño. Elena continuó leyendo, hasta que sintió los párpados pesados y su respiración se volvió regular. Cerró la puerta con cuidado y se dirigió a la cocina. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Preparó un poco de té y se sentó a la mesa, observando el vapor que subía de la taza. Por primera vez en meses no se sentía sola. Por primera vez tenía un propósito que iba más allá de ella misma. Y mientras afuera la nieve seguía cayendo, silenciosa y persistente, Elena supo que, sin importar las batallas que le esperaban, ya había ganado la más importante, la oportunidad de ser finalmente madre. Elena estaba junto a la ventana, observando los copos de nieve brillar bajo las tenues farolas de la calle. Algo había cambiado en ella en ese momento. Todavía sentía miedo, todavía dudaba, pero ahora su miedo iba acompañado de una firme determinación y sus dudas de una obstinada esperanza. Por la mañana se levantó antes que los demás, preparó gachas con manzanas y trató de sonreír, aunque su corazón latía salvajemente de ansiedad. Cuando Kirill apareció en la cocina, examinó el plato con recelo y preguntó secamente: «Soy alérgico a las manzanas. ¿Tienes fideos?» Elena vaciló. «¿Pasta para el desayuno?» Pero el niño insistió con tono desafiante en la voz. «Siempre como pasta por la mañana». Ella entendió, era una prueba. Estaba midiendo límites, comprobando si ella se impondría, pelearía o cedería. Respiró hondo y, en lugar de discutir, abrió el armario. «¿Sabes algo?», dijo tomando un paquete de pasta. «A veces también me gusta la pasta por la mañana. ¿Quieres que lo haga por Sonia también?». Kirill quedó momentáneamente confundido por esa respuesta, pero finalmente asintió y agregó de mala gana: «A ella le gusta con mantequilla». «Gracias por hacérmelo saber», sonrió Elena. No lo habría adivinado. Así comenzaron sus días juntos. Aprendió a preparar lo que les gustaba a los niños, a Kirill, de hecho, le encantaba la pasta, Sonia, manzanas. Por las noches les leía cuentos de hadas, Cenicienta, El gato con botas, y su voz normalmente firme adquirió una dulzura inesperada. Los vecinos, sin embargo, no se quedaron callados. Un cuco que se llevó a 2 huérfanos, escupió la señora del primer piso al pasar Elena con los niños. Ella fingía no oír, pero por la noche, cuando el cansancio comenzaba, volvía la inseguridad: ¿y si no puedo soportarlo? ¿Y si están peor conmigo? Pero mirando a los dos durmiendo, a Kirill con el ceño fruncido incluso mientras dormía, a Sonia abrazada al desgastado osito de peluche, se repitió: no hay vuelta atrás. Ahora somos una familia, por extraño que pueda parecer a los demás. Kirill era terco. Podía pasar horas en un rincón, con los brazos cruzados, si algo no salía como quería, negándose incluso a hablar. Sonia, en cambio, tenía miedo, temblaba ante los ruidos fuertes y se escondía detrás de Elena si alguien que no conocía entraba en la casa. Se sentía como si estuviera entre 2 fuegos, tratando de encontrar un camino para cada uno de ellos, tratando de darles lo que nunca tuvo en su propia infancia. Los problemas comenzaron en la guardería Kolokolchik. Los educadores se quejaron, Kirill luchó, Sonia estaba demasiado callada, no participaba en los juegos. En las reuniones, los demás padres miraban a Elena de reojo, como si fuera ella la culpable de las diferencias de los niños. «Pobrecitos, ¿qué se puede esperar?», susurraban madres con abrigos caros a sus espaldas. Se tragó los comentarios, pero cada mirada, cada susurro, le dolía como un cuchillo. Por las noches devoraba libros sobre paternidad en busca de respuestas. El agotamiento pesaba como el plomo, pero rendirse no era una opción. Vio cómo Kirill y Sonia se aferraban el uno al otro, como el miedo a ser abandonados de nuevo los mantenía unidos, y eso le dio la fuerza para seguir adelante. Una noche Sonia se despertó gritando, aterrorizada por una pesadilla. Elena corrió hacia ella y la niña, sollozando, se apretó contra su cuerpo. «Había un hombre malo allí», susurró, temblando. Le gritó a mamá, y ella lloró. Elena acarició su cabello sintiendo temblar su cuerpecito. «Fue solo un sueño, cariño. Solo un sueño». Pero en el fondo lo sabía, no era solo un sueño. Era un recuerdo real y cruel de algo que habían experimentado antes. Esa noche por primera vez sintió una ira ardiente,
contra ese hombre desconocido que había lastimado a su madre, contra el destino que había destrozado esas vidas, contra un sistema que no había logrado protegerlas. Algo cambió dentro de ella. Dejó de cuestionar su elección. Ella se convirtió en madre no por sangre, sino por decisión, por el derecho de quienes están dispuestos a luchar, amar y defender a esos niños hasta su último aliento. Algunos días, sin embargo, la realidad la confrontaba de maneras inesperadas. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuchó a los niños susurrar en la habitación. Sonia abrazó a Kirill y dijo: «El abuelo nos recibirá». Elena se detuvo. Nunca habían mencionado a un abuelo. Se acercó con cautela. «¿De qué estás hablando?». Kirill frunció el ceño y volvió la cara. Sonia, sin embargo, la miró con una extraña esperanza en los ojos. Esa misma noche un coche negro se detuvo frente al edificio. De ellos se apeó un hombre con un traje impecable, que se presentó como abogado y dijo que quería hablar de los niños. Elena se puso tensa, pero lo dejó entrar. El hombre le explicó que representaba a la organización benéfica Second Chance Fund y que tenía información sobre Kirill y Sonia. «Tienen un familiar que quiere ayudar», reveló. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. ¿Podría ser que alguien estuviera reclamando a los niños? ¿Podrían quitárselos? El miedo era tan intenso que apenas podía respirar. «No estamos aquí para interferir en su familia», dijo el abogado, como si leyera sus pensamientos. «De lo contrario. Queremos ofrecer apoyo, material, psicológico. Los niños necesitan ayuda profesional para tratar sus heridas». Elena exhaló, tratando de recomponerse. Necesitaba entender mejor. Al día siguiente concertó una cita con un psicólogo y se sumergió en libros sobre traumas infantiles. Era necesario desentrañar qué había detrás de las palabras de Sonia sobre el abuelo, y del obstinado silencio de Kirill. ¿Quién era ese misterioso pariente? ¿Qué te conecta con los niños? El abogado regresó una semana después. Elena lo esperaba con un nudo en el estómago, ensayando preguntas que ardían en su mente. Kirill y Sonia se quedaron con su vecino del tercer piso, el único que les ofreció ayuda en lugar de juzgarlos. El hombre se sentó en el borde del sofá, rechazó el té y fue directo al grano. Kirill y Sonia son nietos de Grigori Ivanovich Sebastianov, fundador del Fondo Segunda Oportunidad. Perdió contacto con su padre, Anton, hace muchos años. El abogado vaciló, buscando palabras. Después de circunstancias complicadas. Grigori Ivanovich vio el mismo informe que usted. Reconoció a sus nietos, cuya existencia ni siquiera conocía. Elena escuchaba todo esto mientras se abrazaba, como si tratara de protegerse de un frío que se extendía por su interior. Así que los niños tenían un abuelo vivo, un hombre rico con recursos para darles mucho más de lo que ella jamás podría con su modesto salario de bibliotecaria. Quería quitárselos. Su voz tembló cuando preguntó: ¿Me los quitará? El abogado levantó la mano en un gesto tranquilizador. No, no, Elena Pavlovna. Grigori Ivanovich admira profundamente su decisión y le agradece lo que hizo por sus nietos. Él solo quiere ayudar. El fondo ofrece un apoyo integral, una niñera, un psicólogo infantil, asistencia financiera para sus necesidades. Y en el futuro, cuando lleguen a la edad escolar. Ella guardó silencio, digiriendo las palabras. Su orgullo se resistía a la idea de aceptar ayuda externa. Ella siempre se las arregla sola. Pero ¿podrías negarles a los niños algo que mejoraría sus vidas simplemente por terquedad? Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, asintió el abogado entregándole una tarjeta. Llame cuando esté listo para discutir los detalles. Por la noche, al acostar a los niños, Elena preguntó con atención. Sonia, hablaste de un abuelo. ¿Lo recuerdas? La niña se quedó helada, apretando con más fuerza a su perro de peluche. Kirill, en la cama de al lado, se incorporó de repente como si estuviera dispuesto a intervenir en cualquier momento. Mami me lo dijo, respondió Sonia en voz baja. Dijo que teníamos un abuelo que vivía en una casa grande con jardín. Y que algún día nos encontraría. Mierda, interrumpió Kirill bruscamente. No hay abuelo, no hay jardín. Sonia sollozó. Sí lo hay, respondió Sonia, levantando su rostro manchado de lágrimas.
Mamá incluso mostró una foto. ¿Dónde está ella, esta foto? Retó Kirill cruzándose de brazos. Ya no hay más, sollozó Sonia, y la desesperación en su voz hizo que Elena la abrazara con fuerza, acariciando su cabello mientras la niña se echaba a llorar. Esa conversación había abierto más preguntas que respuestas. ¿Dónde estaba la foto que mencionó Sonia? ¿Por qué Kirill negó con tanta vehemencia la existencia de su abuelo? A la mañana siguiente Elena llamó a su abogado y aceptó la ayuda que le ofreció. No por ella misma, sino por esos niños que, sin saberlo, se habían convertido en su mundo. Fue entonces cuando conoció a Tamara Nikolaevna, una niñera de mediana edad con una sonrisa tranquila y manos ágiles. Aparecía 3 veces por semana, ayudando con las tareas del hogar y cuidando a los pequeños cuando Elena estaba en el trabajo. Sin embargo, lo más importante fue su experiencia con niños que portaban heridas invisibles. Sabía acercarse sin asustar, ofrecer seguridad sin asfixiarse. El psicólogo, un joven con buen ojo, empezó a trabajar con Kirill y Sonia, primero individualmente y luego juntos. Después de algunas sesiones, pidió hablar con Elena. Sus hijos han pasado por un trauma profundo, dijo seriamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No solo la pérdida de su madre, sino, vaciló, una tensión constante antes de eso. Hay indicios de que vivieron en un ambiente de violencia doméstica. Elena se llevó la mano a la boca y contuvo un suspiro. Sospeché algo parecido, pero escuchar la confirmación me dolió como un golpe. El psicólogo continuó bajando la voz. Kirill asumió el papel de protector. Se siente responsable de su hermana, aunque todavía es una niña. Tu agresividad es una forma de controlar la situación, de no dejarte volver a ser víctima. En cuanto a Sonia, hizo una pausa, se refugió en un mundo de fantasías, donde hay una figura salvadora, su abuelo. Pero el abuelo existe, murmuró Elena, casi para sí misma. En verdad. Y eso es bueno, asintió el psicólogo. La realidad puede ser parte de la curación, pero llevará tiempo. Mucho tiempo, Elena Pavlovna. Con la llegada de la ayuda, los días se hicieron menos pesados. Kirill dejó de pelearse en el jardín de infantes y Sonia comenzó a sonreír a los extraños, tímida pero genuina. Todavía se aferraban el uno al otro como si el resto del mundo fuera una amenaza, pero algo nuevo comenzaba a brillar en sus ojos, la confianza. Un día, Sonia dibujó una casa con un muro alto y dijo que allí vivía el abuelo. Elena entendió que el pasado de aquellos niños era un rompecabezas que aún necesitaba armar. Y la pieza clave era un hombre al que nunca había visto, Grigori Ivanovich. La pequeña vida de Elena, antes vacía y gris, ganó color. Todavía estaba cansada, todavía tenía dudas, pero cada noche, cuando acostaba a los niños, sabía, ese era su camino y no se rendiría, pasara lo que pasara. El apartamento de la calle Lipová ha sido transformado. Ahora se oía la risa de un niño, los juguetes esparcidos por el suelo y el olor a tarta de manzana que Elena había aprendido a preparar según la receta de Tamara Nikolaevna. Los vecinos dejaron de cuchichear a sus espaldas. Algunos incluso la saludaron cuando la vieron con los niños en el patio. Una vez, la tía Valía les llevó un tarro de mermelada de cerezas a los más pequeños. En la biblioteca también notaron el cambio. Elena, antes tan reservada, empezó a proponer ideas. Propuso un club de lectura para niños los sábados y el director lo apoyó. Así llegaron otros niños a su vida. Y Kirill y Sonia finalmente tuvieron la oportunidad de vivir con sus colegas en un lugar seguro. Pero el hito más importante fue la fiesta de Navidad en el jardín de infancia Kolokolchik. Kirill y Sonia, vestidos de blanco, debían recitar un poema con los demás niños. Elena vio su nerviosismo, miedo a equivocarse, a ser ridiculizada, a olvidar las palabras. ¿Y si lo olvido? Preguntó Sonia el día anterior, ansiosamente. Estaré en primera fila, aseguró Elena, cogiéndole las manos. Y si lo necesitas, te ayudaré. Pero no lo olvidarás. Estoy seguro. El día de la actuación, Elena contuvo la respiración mientras los niños subían al escenario. Sus voces temblaron, pero se mantuvieron firmes. Cuando terminaron, ella apenas pudo contener las lágrimas de orgullo. La fiesta estaba terminando y los niños ya se estaban dispersando, cuando Elena lo vio, un hombre con un suéter gris, sin nada que lo hiciera destacar entre los demás padres. No era joven, hombros ligeramente encorvados,
mechones de cabello blanco escapando de una gorra que no le ajustaba bien. Pero sus ojos estaban fijos en Kirill y Sonia, y allí brillaba algo tan profundo, tan tierno, que Elena contuvo el aliento. Los observó como si viera un mundo entero en ellos, perdido, pero repentinamente encontrado de nuevo. Cuando terminó la presentación, el hombre se levantó lentamente como si temiera ahuyentar ese momento. Caminó hacia Elena con pasos inseguros. «Soy su abuelo», dijo suavemente con la voz quebrada. Y vio las lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. No intentó ocultarlos. Él permaneció allí inclinado con los ojos húmedos, alternando su mirada entre ella y los niños, que jugaban con adornos de papel cerca del escenario. «Mi nombre es Grigori», añadió, secándose la cara con la manga de su suéter. «Grigori Ivanovich Sebastianov». Elena no supo qué responder. Él simplemente asintió, invitándolo a sentarse a su lado. Obedeció con un profundo suspiro, juntando las manos sobre las rodillas, manos grandes y cansadas, con venas abultadas y manchas de la edad. Luego empezó a hablar, lentamente, como si cada palabra saliera de un lugar muy profundo de su interior. «Mi hijo Antón. Él era mi luz», comenzó, mirando a lo lejos. «Lo crié solo después de la muerte de mi esposa. Tenía 5 años. Cáncer. Los médicos no pudieron hacer nada». Se quedó en silencio, apretando los puños. «Trabajé día y noche para que no le faltara de nada, comida en la mesa, ropa de abrigo, libros para la escuela. Pero era demasiado rígido. Quería que ella fuera fuerte, que no se rompiera como yo después de que ella se fuera». Otra pausa. Elena vio que le temblaban los dedos, la lucha por contener nuevas lágrimas. «Antón era terco», continuó. «Igual que Kirill, misma mirada, mismo mentón. Pero no sabía cómo hablar con él. Solo exigía obediencia en el mejor de los casos. Y quería libertad. Quería vivir a su manera». Una vez, tragó con dificultad, como si algo se le hubiera atragantado en la garganta. «Peleamos. Tenía 19 años. Dije que si no cumplía mis reglas, podía irme. Y se fue». Las lágrimas ahora fluían incontrolablemente. Grigori se cubrió el rostro con las manos, como si quisiera esconderse de aquellos dolorosos recuerdos. «Pensé que volverías», murmuró con la voz apagada. «Que dentro de una semana, de un mes, tocaría a la puerta y diría: padre, perdóname». Pero él no regresó. Más tarde descubrí que se había mudado a otra ciudad. Se casó. Entonces, se le quebró la voz. Alguien me dijo que empezó a beber. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con Kirill, quien en ese momento se reía, mostrándole a Sonia una grulla de origami que había hecho. «Antón murió hace 5 años», dijo con la voz quebrada. «Del alcohol. Ni siquiera sabía que tenía familia. Que tuvo hijos». Su esposa hizo una pausa, tampoco pudo resistirse. «Se fue poco después. Y estos niños, Kirill y Sonia, se quedaron solos. Juro que no lo sabía». Su voz era un susurro ronco. No tenía ni idea. Ese medallón que llevó todos estos años, el joven y perdido Antón que había abandonado su casa con el corazón herido, y luego Kirill y Sonia, abandonados por el destino, pero todavía aferrados a la vida, al calor que apenas tenían. «Fue en los informativos de televisión cuando los vi por primera vez», prosiguió Grigori secándose las lágrimas. «Puse las noticias como de costumbre y de repente ahí estaba. Kirill. Una copia exacta de Antón cuando era niño. Misma nariz, mismos ojos. Casi me ahogo. Luego se lo mostramos a Sonia y entonces lo entendí, eran mis nietos. Perdí a mi hijo, pero el destino me dio la oportunidad de encontrarlos». Permaneció en silencio, mirando a Elena con gratitud y dolor en los ojos. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias por salvarlos cuando no pude». Elena negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. «Ellos fueron los que me salvaron», susurró, y se le quebró la voz. Estaban sentados en una pequeña sala al fondo del escenario, donde los educadores guardaban los accesorios para las actuaciones de los niños. Grigori sacó un pañuelo del bolsillo, se secó la cara y le ofreció a Elena un termo de té que había traído consigo. Bebieron en silencio, mirando a través de la puerta entreabierta como Kirill y Sonia corrían por el escenario, riendo y discutiendo sobre qué grulla de papel era la mejor.
Yo le hice estas mismas cosas a Anton cuando era pequeño, dijo Grigori, y había amargura en su voz. Barquitos de madera, avioncitos de papel. Elena escuchó y su corazón se hundió de ternura y tristeza. Aquel anciano, que había perdido a su hijo por culpa de su propia rigidez, vio ahora en sus nietos una oportunidad de corregir un viejo error. ¿Me permitirás verlos?, preguntó Grigori, y un destello de miedo a ser rechazado cruzó por sus ojos. Sé que no tengo derecho a exigirlo, pero... Por supuesto, respondió Elena, suavemente. Necesitan conocer a su abuelo. Especialmente Sonia. Ella siempre creyó que existías. Una sonrisa inesperada iluminó el rostro de Grigori, haciéndolo parecer 10 años más joven. Ella se acuerda de mí. No exactamente, explicó Elena. Pero su madre habló de ti, de la casa con el huerto. Grigori asintió y sus ojos volvieron a brillar. Sí, tengo una casa en el campo con un huerto de manzanos. A Anton le encantaba jugar allí cuando era niño. Cuando llegó el momento de partir, Grigori tomó la bolsa de regalos que había traído para los niños y se fue con ellos. Caminó junto a Elena, cargando los pesados paquetes, mientras Kirill y Sonia corrían delante, mirando hacia atrás de vez en cuando. Elena vio esa escena: los niños, Grigori, el tímido comienzo de una familia que se estaba formando y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Su aislamiento, su silencio, su vacío se disolvieron en ese instante, en esos pasos sobre el camino nevado, en ese silencioso gracias que murmuró para sí misma, mirando al hombre que se había convertido, sin querer, en un inesperado rayo de luz en su vida. ¿Sabrán que eres su abuelo?, preguntó en voz baja. Grigori vaciló y siguió con la mirada a los niños que corrían delante. Mejor poco a poco, respondió. No quiero asustarlos. ¿Qué puedo ser por ahora, solo un amigo de la familia? Había incertidumbre en su pregunta y Elena asintió. Sí, es lo correcto. En su momento te lo contaremos todo. Kirill se detuvo en la puerta del edificio y examinó a Grigori con recelo. ¿Y tú quién eres?, preguntó, directo como pueden serlo los niños únicos. Un viejo conocido de tu madre, respondió Grigori. Elena notó cómo él decía tu madre con naturalidad, sin forzarlo. Mi nombre es Grigori Ivanovich. Puedes llamarme tío Grisa. Kirill siguió mirándolo, pero Sonia de repente se acercó y preguntó. ¿Sabes hacer grullas de papel? Grigori sonrió. Lo sé. Y no se trata solo de grúas. Puedo mostrártelo si quieres. Deseo. Exclamó Sonia. Y por primera vez Elena vio en sus ojos algo que antes faltaba, la alegría sin pretensiones de un niño. En casa, Grigori extendió los regalos sobre la mesa: naranjas, chocolates, un nuevo libro de imágenes, y luego sacó una hoja de papel y comenzó a doblarla mientras explicaba cada paso. Kirill fingió indiferencia, pero poco a poco se fue acercando hasta estar junto a Sonia, hipnotizada por los dedos de Grigori. Está bien, así es como se hace un suru, dijo Grigori, terminando el último movimiento. Si le tiras un poco la cola, incluso bate las alas. Sonia aplaudió con entusiasmo y Kirill, incapaz de resistirse, extendió la mano. ¿Puedo intentarlo? Elena, que miraba desde la cocina, sintió crecer el nudo en la garganta. En ese momento comprendió que ante ella se estaba formando una familia real, inesperada, nacida de fragmentos de vidas rotas, pero no por ello menos real. Esa noche, después de que Grigori se fuera, Kirill se acercó a Elena por primera vez y la abrazó, sin ningún motivo. ¿Y Sonia, ya somnolienta, preguntó? ¿Mamá, volverá el tío Grisha? Mami. Una palabra que Elena ya no esperaba escuchar. Sonó tan natural, tan correcto, que sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, cariño, susurró ajustando la manta. Definitivamente regresará. Ese encuentro lo cambió todo. Grigori entró a formar parte de sus vidas con cuidado, sin prisas, sin imponerse, pero dejando claro que no se marcharía. No los abandonaría como una vez abandonó a su hijo. Poco a poco fue perdiendo el miedo a ensuciarse y reía mientras el viento alborotaba sus claros rizos. Grigori los observó a los dos con una expresión que mezclaba orgullo y viejo dolor, como si ese momento de simple felicidad fuera también parte de algo que había perdido y ahora había encontrado de nuevo de una manera diferente. Elena estaba sentada a su lado en el banco de madera, envuelta en un chal que olía a lavanda seca.
Son así cuando nadie los mira, comentó en voz baja. Como si el mundo fuera solo suyo. Grigori asintió con los ojos todavía fijos en los niños. Los niños siempre deberían ser así. Gratis. Sin miedo a equivocarnos, a hablar alto, a ocupar espacio. Ella sonrió, pero había una sombra en sus ojos. A veces me pregunto si lo estamos haciendo bien. Si algún día entenderán por qué sus vidas estaban tan fragmentadas. Él se volvió hacia ella, seriamente. Elena, míralos ahora. Señaló con la barbilla hacia el jardín, donde Kirill le estaba enseñando a Sonia a mantener el equilibrio sobre un tronco caído. Están aprendiendo a confiar. En ellos mismos, en los demás, en el futuro. Esto no está fragmentado. Esto es reconstruir. Las palabras resonaron en ella como una verdad que ella misma aún no se había atrevido a nombrar. Reconstruir. No borres el pasado, no pretendas que las cicatrices no existieron, sino teje algo nuevo con los hilos que quedan. Esa noche, mientras los niños dormían exhaustos en la habitación de invitados, Sonia abrazada a un osito de peluche que Grigori le había regalado, porque toda niña necesita un guardián nocturno, y Kirill con la fotografía de sus padres debajo de la almohada, los dos adultos se quedaron en el porche escuchando el canto de los grillos. El aire olía a tierra mojada y a madera quemada. Nunca me hablaste de tu esposa, dijo Elena, después de un largo silencio. Excepto que ella se ha ido. Grigori se miró las manos, gruesas y marcadas por el tiempo, que seguían el vaso de té como buscando en él una respuesta. Ana. El nombre salió como un suspiro. Ella era maestra. Educación elemental. Amaba a los niños, pero no podía tenerlos. Hizo una pausa, tragando algo amargo. Cuando nació Antón, fue como si su mundo se iluminara. Y luego, después de que él se fue, ella simplemente se desmayó. No todos a la vez. Despacio. Como una vela que se derrite hasta que no queda nada. Elena no dijo nada. No hubo palabras para llenar ese vacío. Pero luego entendió por qué Grigori miraba a Kirill y a Sonia con esa mezcla de culpa y devoración, como si cada risa de ellos fuera un perdón que no merecía, pero que aceptaba con gratitud. A veces, prosiguió con voz ronca, me pregunto si ella habría perdonado mi silencio. Todos esos años en los que no hablé de mi hijo, en los que fingí que el dolor no existía. Ella te amaba, dijo Elena, con una certeza que no sabía de dónde venía. No desaparece. Grigori no respondió. Pero cuando ella se levantó para irse a dormir, él le tomó la mano por un momento, no como un gesto de despedida, sino como si se aferrara a un ancla antes de sumergirse en aguas profundas. Al día siguiente, mientras preparaban el desayuno, Sonia corrió hacia ellos con un ramo de margaritas recogidas en el jardín. ¿Para los dos?, anunció, repartiendo torpemente las flores entre Elena y Grigori. Kirill, que hasta entonces había fingido no prestar atención, murmuró algo sobre cosas de chicas, pero Elena vio cómo él observaba, por el rabillo del ojo, la forma en que Grigori guardaba la flor en el bolsillo de su camisa, como si fuera un tesoro. Así empezó la curación, pensó. No con gestos grandilocuentes, sino con margaritas marchitas en el bolsillo, con risas en el jardín, con silencios que ya no duelen tanto. Y por primera vez en años, Elena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, ella también merecía algo de eso. De esos pedacitos de luz. Acogida al lado de Elena, la pequeña observaba las estrellas y hacía un sinfín de preguntas sobre el universo. ¿Quizás se convierta en astrónoma? Grigori sonrió, mirando a la muchacha con un orgullo que no intentó ocultar. Cuando los niños finalmente se durmieron en la pequeña habitación del segundo piso, Elena salió al balcón y encontró allí a Grigori. Estaba sentado en la vieja silla de mimbre con la mirada perdida en el jardín oscuro. Hoy por primera vez en muchos años, sentí que esta casa volvía a la vida, dijo sin volverse. ¿Oíste reír a Kirill? Antón se reía así a su edad. Elena se sentó a su lado, envolviéndose en su chal. Aquí se está bien. Tranquilo, pensó. Grigori vaciló, buscando palabras. Quizás ustedes tres deberían mudarse aquí. La casa es grande, hay espacio. Los niños necesitan aire, libertad. Y podrías trabajar en la biblioteca local, necesitan a alguien. Elena no respondió de inmediato.
La propuesta fue inesperada, pero curiosamente no sonó extraña ni aterradora, como si una parte de ella ya estuviera preparada para ese giro del destino. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Dónde estaría? Podría quedarme en el apartamento de la ciudad, pero se volvió hacia ella, y a la luz de la luna su rostro parecía más joven, más suave. Me gustaría estar cerca de los niños. ¿Y de ti? Si me permites. No hubo ninguna declaración explícita en sus palabras, pero Elena sintió el hilo invisible de comprensión que se extendía entre ellos. Ambos habían sido heridos por la vida, habían perdido la fe en el amor y la felicidad. Quizás por eso pudieron entenderse sin necesidad de muchas palabras. Lo pensaré, respondió suavemente, pero en su voz no había ninguna negativa, solo una promesa. El verano llegó sin previo aviso, trayendo consigo nuevos cambios. Con la ayuda del fondo y de Grigori, Elena se mudó a una casa con jardín en Novozarechenskaya. No de una vez, sino poco a poco, primero los fines de semana, luego durante una semana, hasta que se decidió definitivamente. Le dolió dejar la biblioteca de la ciudad, pero encontró trabajo en la biblioteca local y la vida en el campo les dio a los niños algo que la ciudad nunca podría ofrecer, libertad. En el jardín crecía el manzano que tanto amaba a Sonia, y allí estaba la vieja mesa de madera donde se reunía la familia. Grigori vivía en el anexo manteniendo una distancia delicada, pero siempre cerca, ayudando en las tareas del hogar, jugando con los niños, resolviendo los infinitos problemas de la vida cotidiana. Una calurosa noche de verano, cuando los niños ya dormían arriba, Elena y Grigori estaban en el balcón, contemplando la puesta de sol. El aire olía a hierba cortada y a manzanas. Kirill me preguntó hoy por qué no vivo en la casa principal, dijo Grigori de repente. Dijo que sería más fácil si estuviéramos todos bajo el mismo techo. Elena sonrió. Kirill, a pesar de ser reservado, se volvía cada vez más directo a la hora de expresar sus sentimientos. ¿Y qué respondiste? Que la decisión es mía. Por primera vez utilizó el tú informal y sonó tan natural que parecía que siempre se habían tratado así. Elena, sé que no somos lo suficientemente jóvenes para ser románticos, pero podríamos intentar ser una familia. En verdad. Para los niños y tal vez para nosotros mismos. No se arrodilló ni pronunció discursos grandilocuentes. Él simplemente cubrió su mano con la suya, áspera por el trabajo, cálida, y la miró a los ojos. Y Elena, la mujer que hace 3 años pensaba que su vida había terminado, que temía el futuro y no creía en la felicidad, respondió en voz baja. Sí. Esa simple palabra fue el resultado de un largo camino, desde el aislamiento hasta la plenitud de la vida familiar. Un camino que comenzó con un reportaje televisivo y desembocó en una casa con un huerto de manzanos, donde 4 destinos rotos se entrelazaron en una sola historia, la de una familia nacida contra todas las expectativas. 10 años pasaron como un instante. El pequeño apartamento de la calle Lipovaya era cosa del pasado, como también las noches solitarias de Elena con un libro junto a la ventana. Su vida cambió completamente tras su matrimonio con Grigori. La casa con huerto en Novozarechenskaya se convirtió en un auténtico nido familiar, donde cada rincón guardaba sus propios recuerdos, las huellas de las bicicletas en los escalones del porche, los rasguños de los niños en la puerta de la cocina, las manchas de colores en el suelo del desván, donde Sonia había instalado su primer estudio. La vida siguió su curso. Las primaveras dieron paso a veranos abrasadores. El otoño pintó el jardín con tonos ardientes. Los inviernos envolvían la casa con un manto de nieve y la familia crecía junto con los manzanos que Grigori y Kirill plantaban cada primavera. Tu árbol ya es más alto que tú, dijo Grigori a Kirill, de 15 años, de pie junto a un manzano joven. ¿Recuerdas cuando plantamos esta plántula en tu 10º cumpleaños? Kirill asintió y apoyó la palma de la mano en el baúl. Se había convertido en un joven alto y fuerte, sorprendentemente parecido a su abuelo, no solo en el rostro, sino también en el carácter, sólido, de pocas palabras, con una firmeza interior que todos notaban. En la escuela Novozarechenskaya, donde se mudaron, Kirill pronto se convirtió en el líder no oficial de la clase, no el más ruidoso, pero sí aquel cuya opinión era escuchada. Estudió bien, sobre todo matemáticas y física, y soñaba con ser ingeniero, como su abuelo en su juventud. Quiero construir un puente, dijo una vez durante una cena. Uno grande sobre el río, cerca de esas colinas empinadas. Los niños de Zarekie tienen que hacer un gran rodeo para llegar a la escuela. Sonia se rió.
Siempre fuiste práctico. Construye algo hermoso, una torre de observación en la colina o una fuente en la plaza. Se había convertido en una verdadera belleza. Sus finas trenzas dieron paso a una larga cabellera ondulada, dorada como el trigo maduro. Su carácter artístico desbordaba en todo, dibujaba, bailaba en el centro cultural local y escribía poemas publicados en el periódico distrital. En la escuela la amaban por su franqueza, su disposición a ayudar y su capacidad de ver la belleza incluso en las cosas más simples. Quiero publicar un libro, dijo, dando vueltas por la habitación con un vestido que ella misma hizo. Con mis poemas y dibujos para que todos los niños que están tristes puedan leerlo y sentirse mejor. Elena escuchó sus sueños con silencioso orgullo. Cada vez que los miraba, se preguntaba, cómo esos dos pequeños asustados y ensimismados se habían transformado en adolescentes tan confiados y decididos. En la escuela eran respetados. Kirill era el representante de la clase y Sonia actuó en todos los espectáculos. Los profesores solían decirle a Elena: estos niños tienen una fuerza que no se puede quebrar. Saben el valor de la vida, comentó una vez el director. Tienen una profundidad que no se ve en niños mimados y sin problemas. Elena estaba orgullosa de ellos. Seguía trabajando en la biblioteca, pero ahora ya no era solo la empleada silenciosa, era conocida como la mujer que dio una nueva vida a dos niños. Comenzó a ser invitada a hablar en las escuelas del distrito sobre la lectura infantil. Otros padres adoptivos buscaron su consejo. En el Fondo Segunda Oportunidad se creó un club de apoyo a los adoptantes y Elena dirigió reuniones semanales. Lograste lo que muchos habrían abandonado, le dijo una joven que acababa de adoptar. ¿Cómo hiciste eso? Elena reflexionó, sin encontrar una respuesta sencilla. ¿Cómo explicar con palabras el camino que habían recorrido como familia? ¿Cómo podemos hablar de las noches de insomnio, las lágrimas de impotencia, los momentos de desesperación en los que pensé que no podría afrontarlo? Desde la primera sonrisa de Sonia, desde aquel día en que Kirill, por primera vez. Desde el día en que Kirill, por primera vez, llamó a su madre. De pequeñas pero fundamentales victorias en la batalla contra los miedos y traumas infantiles. De amor, paciencia y fe inquebrantable que hasta el corazón más herido puede sanar. Así lo hicimos, respondió ella, simplemente como si el camino no hubiera estado pavimentado de dudas y lágrimas. Grigori entró en sus vidas con tanta naturalidad que parecía haber formado parte siempre de ellas. No fue solo el abuelo de Kirill y Sonia, sino el vínculo que unió definitivamente a esa familia. Los niños lo llamaban Dedgricha, y él se iluminaba con esas dos palabras, como si hubiera recibido el mayor honor de su vida. Con el paso de los años, Grigori ha ido cambiando. Se volvió más tierno, más abierto, aprendió a expresar sentimientos que antes mantenía encerrados. Le enseñó a Kirill a reparar electrodomésticos y construir estanterías. A Sonia le contó historias de su infancia de posguerra, cómo su generación sobrevivió a la escasez, cómo encontraron alegría en las cosas simples. ¿Sabes cuál fue nuestra mayor riqueza?, dijo columpiándose en el porche junto a su nieta. Una navaja de bolsillo. Con una navaja de bolsillo, un niño se convirtió en el rey del patio. Tallaron silbatos en madera de avellano, construyeron chozas y fabricaron tirachinas. Sonia escuchó con la boca abierta y luego anotó todo en un cuaderno especial, la historia del abuelo. El Fondo Segunda Oportunidad, creado por Grigori, siguió transformando vidas. Era reconocido en la región como una de las organizaciones más eficientes, pero para Elena y los niños, él era simplemente Dedgricha, el hombre de ojos amables, manos cálidas y la costumbre de traer pan fresco los domingos. Estoy pensando en ampliar el trabajo del fondo, anunció una noche durante la cena. Quiero abrir un centro de asesoramiento para padres de adolescentes difíciles. Hay muchos casos y poca ayuda. Elena apoyó la idea de inmediato. Vi cómo el trasfondo satisfizo a Grigori a propósito, cómo lo ayudó a lidiar con la vieja culpa por su relación problemática con su hijo, una herida que, aunque sanó, nunca desapareció por completo. Se casaron al segundo año después de mudarse a la casa con jardín. No hubo ninguna ceremonia pomposa, solo un almuerzo íntimo con amigos cercanos. Kirill llevó los anillos y Sonia esparció pétalos por el camino. Para los niños, ese era el sello oficial de lo que sabían desde hacía mucho tiempo: eran una familia. Ahora eres nuestra verdadera abuela, dijo Sonia, acurrucándose en los brazos de Elena esa noche.
No, cariño, corrigió ella suavemente. Soy tu madre. Y Grigori Ivanovich su abuelo. Así fue, resumió la niña. Tenía buena pinta, asintió Elena. Como en los cuentos de hadas. Pero la vida no es una historia y el tiempo es implacable. Una fría tarde de febrero, mientras la nieve bailaba fuera de las ventanas, Grigori Ivanovich se sintió mal. Se quejó de cansancio, se acostó a descansar y nunca despertó. Los médicos dijeron que su corazón se detuvo tan silenciosamente como había vivido en los últimos años. Tenía 72 años. La derrota fue un duro golpe. La casa, una vez llena de vida, quedó vacía. Kirill, normalmente sumiso, lloraba en el porche apretando contra su pecho el destornillador que su abuelo le había regalado cuando cumplió 14 años. Sonia dibujó su retrato, el pelo blanco, el suéter gris, la sonrisa en las comisuras de sus ojos, y susurró que todavía estaba allí. Elena recorrió las habitaciones, tocando sus cosas, su abrigo gastado, los libros de historia que releía, las herramientas del cobertizo. Cada objeto dolía como un cuchillo. Ya lo había perdido antes, sus padres, su primer amor, su fe en las personas tras la traición de su marido. Pero ese dolor fue diferente. Más profundo, como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies, el fundamento sobre el que había aprendido a mantenerse. El entierro fue sencillo. Vinieron amigos de Grigori, colegas de la fundación, vecinos, incluso algunos que alguna vez criticaron a Elena por adoptar niños problemáticos. Todos hablaban del hombre generoso, sabio y auténtico. Cómo cambió vidas con su compasión y voluntad de ayudar. Sonia leyó un poema que le escribió. Kirill colocó sobre la lápida un puente de madera en miniatura, construido juntos el verano anterior, símbolo de un sueño que Grigori nunca dejó de alimentar. Esa noche, después de que los niños dormían y el silencio envolvía la casa, Elena se sentó en el escritorio de madera oscura. Frente a él, un cuaderno de cuero en el que Grigori anotaba ideas para el fondo. Abrió una página en blanco y empezó a escribir. Grisha, no sé si me escuchas ahora, pero necesito darte las gracias. Hace 10 años nos encontraste, a mí, a Kirill, a Sonia. No solo nos ayudaste, nos diste una familia. Estuviste a mi lado cuando dudaba, cuando me agotaba, cuando temía no poder lograrlo. Me enseñaste a creer en mí y en los niños, a creer en el bien y la justicia. Te veo en ellos todos los días, en Kirill's terquedad, en los ensueños de Sonia, en la fuerza que heredaron de ti. Se fue, pero dejó tanto que nunca podré pagarle por completo. Gracias por encontrarme. Gracias por quedarte. Cerrar el cuaderno no cerró el dolor. Heridas como esta no sanan rápidamente. Pero la vida continuó. Kirill y Sonia regresaron a la escuela, Elena a la biblioteca. Hablaban apasionadamente de Grigori, se reían de sus chistes y repetían sus consejos. El fondo que creó permaneció activo y Elena asumió parte de las responsabilidades, ayudando a otras familias como alguna vez fueron ayudadas. Era una manera de mantenerlo presente, de honrar su legado. Al abuelo le gustaría que fuéramos fuertes, dijo un día Kirill. Y lo fueron. Ingresó a la universidad en la carrera de ingeniería, ganó una beca y se convirtió en uno de los mejores estudiantes. Sonia estaba preparando su primera exposición, retratos de niños de orfanatos, obras conmovedoras que hacían reflexionar sobre aquellos que crecieron sin el amor de sus padres. Elena miró a sus hijos y comprendió, Grigori les había dejado más que recuerdos. Les había dejado la fuerza para seguir adelante, para construir sus vidas sobre bases sólidas, el amor y el apoyo mutuo. Cada otoño plantaban un nuevo manzano en el jardín en su honor. Y cada vez que el viento susurraba entre las hojas, Elena sentía que él estaba cerca, sonriendo en silencio por sus logros, por el trabajo conjunto, por su familia. Su vida, que había comenzado en soledad, ahora estaba desbordante. Gracias a los niños. Gracias a Grigori. Gracias al amor que aprendieron a compartir. Al ojear fotografías antiguas, a veces se preguntaba, ¿qué habría pasado si esa noche no hubiera encendido la televisión? Si no hubieras visto el informe. Si se hubiera quedado callado, sin marcar el número de la asistencia social. Pero el destino tejió otro diseño. Una noche de otoño, una noticia al azar, una decisión mínima, y toda una existencia se transformó. No solo el de ella, sino el de Kirill, Sonia, Grigori y ahora,
los cientos de niños ayudados por el Fondo Segunda Oportunidad. A veces los caminos más importantes comienzan con un pequeño gesto, un paso hacia la oscuridad, una elección hecha con el corazón, no con la razón. Elena ya se ha encontrado débil, invisible, incapaz de actos valientes. La vida ha demostrado lo contrario. En su sencilla historia, lejos de los reflectores, residía una profunda verdad: las mayores revoluciones nacen del amor, y de los atrevidos que se atreven a amarlo a cambio. No fue una historia de hazañas heroicas ni de logros resonantes, fue una de esas que los grandes libros guardan entre sus páginas, silenciosas pero eternas. El coraje de ser quien eres, la valentía de amar a pesar del miedo a perder, la fuerza para levantar a los demás cuando apenas puedes sostenerte en pie. Las noches en que los niños ya dormían, Elena se sentaba en el jardín, bajo los manzanos, y pensaba que lo más bello de la vida era precisamente su imprevisibilidad, como gira cuando menos lo esperas, como el dolor puede convertirse en felicidad, como un encuentro casual abre puertas a universos enteros de amor. Dicen que el tiempo cura, pero algunas heridas no sanan del todo. Se vuelven parte de nosotros, cambian nuestra forma de caminar, nos hacen ver el mundo de otra manera. La primavera posterior a la partida de Grigori llegó fría y larga. Los manzanos del jardín se resistían a florecer, como si el hombre que los había plantado también estuviera llorando. Cuando por fin aparecieron los primeros tímidos brotes, Elena pasó horas en el balcón, viendo despertar el huerto. A veces Kirill se sentaba a su lado en silencio, cubriéndole los hombros con una manta en un gesto que ahora era ritual. No hablaron de la pérdida, hablaron de su vida diaria, sus estudios, sus planes para el futuro. Pero Grigori estuvo presente en cada pausa, en cada palabra no dicha. La primera prueba real llegó con los documentos. Resultó que Grigori había dejado testamento, legando la casa y gran parte de su fortuna a Elena, Kirill y Sonia. Pero para ella, más valioso que cualquier papel era el viejo cuaderno encontrado en la caja fuerte, con las páginas descoloridas por el tiempo. Empezar una nueva vida, había escrito Grigori Ivanovich 10 años antes, el día que vio por primera vez a sus nietos, en una función de jardín de infancia. Hoy encontré lo que perdí por mi propia tontería, una familia. No me conocen, pero estaré allí. Y tal vez algún día crean que nunca los abandonaré. Esas simples líneas, trazadas con letra firme pero visiblemente temblorosa, le revelaron a Elena más sobre Grigori que años de convivencia. Un hombre acostumbrado a guardarlo todo en su interior había confiado en el papel lo que no podía decir en voz alta: el miedo al rechazo, la esperanza de una segunda oportunidad, el inmenso amor por unos nietos que apenas conocía. Decidió que los niños deberían leer esos registros. Ya eran lo suficientemente adultos como para comprender la complejidad de los vínculos humanos, el peso de las decisiones, el costo de los errores. Sonia lloró al leer las primeras páginas, luego se quedó en silencio, inmersa en el mundo de los pensamientos de su abuelo. Kirill, como siempre, se mantuvo firme, pero palideció cuando llegó a las notas sobre su padre. Veo a Anton en cada gesto de Kirill, había escrito Grigori. La misma terquedad, la misma franqueza. Pero en el niño hay una luz que mi hijo perdió demasiado pronto. Quizás gracias a Elena. Ella les da lo que yo no supe darle a Anton, el derecho a ser ellos mismos. Amaba a mi padre, dijo Kirill en voz baja, cerrando el cuaderno. A pesar de todo. Y tú, añadió Sonia abrazándolo. Más que nada. Esos escritos se convirtieron en un puente entre el pasado y el presente. Ayudaron a los niños a ver en Grigori no solo un abuelo amable, sino un hombre complejo, con sus propias heridas y errores, que había encontrado la fuerza para empezar de nuevo. El Fondo Segunda Oportunidad se convirtió, para Elena, en una forma de mantener viva su conexión con él. 3 veces por semana iba a la sede regional, se sumergía en el trabajo, guiaba a los padres adoptivos, ayudaba con trámites y organizaba apoyo psicológico para familias en crisis. «Hablas como alguien que ha pasado por esto», le dijo una vez una joven, con profundas ojeras por las noches de insomnio. Llevaba en la mano una fotografía de un niño de un orfanato, con mirada sospechosa y labios fruncidos en un gesto testarudo. «Tengo miedo de no poder salir adelante, de desmoronarme». «Claro que tienes miedo», respondió Elena, en voz baja. «Esto es normal. Lo extraño sería no tener miedo». La mujer la miró sorprendida. «¿Pero cómo lidiar con esto?». Elena eligió sus palabras con cuidado, recordando su propio camino. «No se trata de no tener miedo.
Se trata de actuar a pesar de ello, un poco cada día. Hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que construiste algo que ni siquiera soñaste. No fueron solo lindas palabras para calmarse. Era su propia verdad, forjada en años de dudas, tropiezos, pequeñas victorias y grandes decepciones. La verdad es que el verdadero coraje no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de vivir plenamente a pesar de él. El trabajo en el fondo no solo trajo satisfacción moral. Al ver cuántos niños aún esperaban una familia, Elena comenzó a pensar en ampliar la suya. Kirill ya estaba en la universidad y regresaba a casa solo los fines de semana. Sonia terminó la secundaria. La casa empezaba a sentirse demasiado vacía. ¿Qué opinas de tener otro hijo?, le preguntó a Sonia una noche mientras hojeaban álbumes antiguos. La niña reflexionó jugando con un mechón de pelo, un gesto que había heredado de Grigori. ¿Quieres adoptar a alguien? Tal vez, respondió Elena con cautela. Creo que esta casa es demasiado grande para nosotros tres, sobre todo cuando tú también te vas a estudiar. Sonia apoyó la cabeza en su hombro. Un peso cálido y familiar, uno que Elena había aprendido a valorar más que cualquier tesoro. Creo que el abuelo estaría feliz, dijo simplemente. Y yo también. No fue una decisión definitiva en esa conversación, pero la semilla quedó plantada. Quizás su historia continuó con un niño que en ese preciso momento esperaba en algún orfanato una familia real. La universidad transformó a Kirill. Se concentró aún más, pero ganó nueva confianza en sus gestos y en su forma de hablar. Cuando regresó a casa, trajo dibujos, bocetos, maquetas. Su cabeza bullía de ideas que ansiaba hacer realidad. Mira, mamá, extendió un proyecto enorme sobre la mesa. Es un puente sobre el río Rápido. ¿Recuerdas cuando hablé de ella en la escuela? El profesor dijo que la idea es prometedora, podemos proponerla al ayuntamiento. Elena miró las líneas del papel, el rostro emocionado de su hijo, y vio en el alterco niño de 5 años que apretaba contra su pecho un desgastado osito de peluche, negándose a enfrentarse a extraños. Y al mismo tiempo el joven de carácter firme y corazón abierto en el que se había convertido. Él estaría orgulloso de ti, murmuró. Kirill asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Lo sé. Siempre que dudo me pregunto qué diría. Sonia eligió un camino diferente. Fue aceptada en el Instituto de Artes, en el curso de diseño gráfico. Sus dibujos penetrantes, llenos de luz interior incluso en los temas más oscuros, llamaron la atención del tribunal examinador. Quiero crear una serie de ilustraciones para niños de orfanatos, explicó, mostrándole los borradores a Elena. Para que se vean heroínas de sus propias historias, para que sepan que su vida también puede ser un cuento de hadas. En esas palabras Elena escuchó el eco de sus propios pensamientos, de sus esperanzas. Les había dado a los niños un hogar, amor, una familia. Y ahora lo sacaron adelante cada uno a su manera, continuando el trabajo que ella y Grigori habían iniciado. Aquel otoño, 1 año y medio después de la marcha de Grigori Ivanovich, se reunieron en el jardín, Elena, Kirill, Sonia, vecinos, amigos, compañeros del Fondo Segunda Oportunidad. La ocasión fue especial. Por primera vez los manzanos del huerto dieron fruto y el árbol que Grigori había plantado poco antes de su muerte. Para toda la vida, dijo Kirill, levantando un vaso de jugo de manzana. Por la vida que persistió a pesar de todo. Los frutos de aquel árbol eran especiales, dulces, con un ligero toque ácido, jugosos. Grigori siempre decía que cada manzano tenía su propio carácter, y este parecía haber heredado el suyo, generoso, de raíces fuertes, capaz de dar frutos incluso bajo cielos hostiles. Cuando los invitados se despidieron y cayó la noche, Elena permaneció sentada bajo ese mismo árbol. El aire otoñal era cristalino y estaba impregnado del aroma de manzanas maduras y hierba seca. Arriba, las primeras estrellas centelleaban tímidamente. En momentos como ese sentía a Grigori no como una sombra del pasado, sino como una parte esencial de ese lugar, esa familia, esa vida que ahora seguía un nuevo guión. Hubo momentos en que su mundo se limitaba a un pequeño apartamento y una biblioteca. Ahora albergaba destinos, historias, las de sus hijos, las de los niños ayudados por el Fondo Segunda Oportunidad, las de las familias que se encontraron gracias a su trabajo. La pérdida de Grigori no había borrado nada de eso, al contrario, hizo que todo fuera más vivo, más significativo.
Como si tu partida les hubiera recordado la fragilidad y el valor de cada día, de cada sonrisa, de cada te amo dicho en el momento justo. 3 años después de la partida de Grigori, el fondo recibió una solicitud inusual. Un joven periodista de un medio regional quería producir una serie de reportajes sobre familias adoptivas, no solo datos o informes oficiales, sino historias humanas reales. La gente necesita ver no solo los problemas, sino también los finales felices, dijo al conocer a Elena. Y tu historia me parece especial. Elena vaciló. Nunca había buscado ser el centro de atención, ni consideraba extraordinario su camino. Pero luego pensó en las mujeres y los hombres que en ese mismo momento podrían estar en la misma intersección en la que ella se encontraba años antes, aquellos que escuchan la voz interior que los llama a darle un hogar a un niño, pero tienen miedo de dar el primer paso. Está bien, estuvo de acuerdo. Pero solo si los niños están de acuerdo. Kirill y Sonia no solo estuvieron de acuerdo sino que participaron activamente en el proyecto. Hablaron sin rodeos ante la cámara, de los miedos de los niños abandonados, de las dificultades de adaptación, de las pesadillas que los persiguieron durante años, de la curación gradual, del amor que va más allá de los lazos de sangre. Nuestra madre nos eligió, dijo Sonia, mirando directamente a la lente. Y la elegimos a ella. Eso fue lo que hizo que su vínculo fuera único. Cuando se publicó el material, el fondo se vio inundado de llamadas, de posibles padres adoptivos, de quienes querían ayudar económicamente o como voluntarios, de personas que simplemente se sintieron conmovidas por la historia. Sin embargo, una llamada telefónica conmovió a Elena de manera especial. Al otro lado de la línea, una voz ronca de emoción se presentó, la tía Nadiezhda, prima de Grigori. Perdí contacto con él hace muchos años, cuando me mudé al lejano oriente. Pero vi el reportaje, la foto. Esos ojos son los nuestros, los Sebastianov. Y esa niña, Sonia, es la viva imagen de su madre cuando era joven. Así entró en sus vidas la tía Nadiezhda, la última representante de la generación mayor de la familia, guardiana de viejas historias y fotografías. Pasó todo el verano con ellos y la casa se llenó de historias sobre los antepasados de Kirill y Sonia, pescadores, constructores, maestros, personas de destinos diferentes, pero unidos por un rasgo común, la terquedad que los definía. Para los niños, esas historias fueron un hilo que los conectó no solo con Grigori, sino con un pasado más lejano, dándoles algo de lo que a menudo carecen los niños adoptados, el sentimiento de raíces, de pertenencia a una larga cadena de generaciones. Elena, a su vez, reflexionaba cada vez más sobre el sorprendente mosaico que el destino había compuesto con los pedazos de sus vidas. Un simple documental de televisión la había llevado a un orfanato, la decisión de adoptar 2 niños los unió a ella y a Grigori, dándoles a ambos una segunda oportunidad de formar una familia. Su pérdida común no los había destruido, había fortalecido lo que habían construido juntos. La vida no se volvió más fácil con los años, se volvió más profundo. Trajo nuevas alegrías y nuevos dolores, nuevos desafíos y nuevas posibilidades. Pero en el centro de todo seguía lo que Elena había visto una vez en los ojos de esos 2 niños asustados, un amor más fuerte que el miedo, una lealtad que no requería lazos de sangre. Una familia creada no por obligación, sino por elección del corazón. Cada otoño, cuando las manzanas maduraban en el huerto, Elena las recogía en una cesta grande. Una parte se convirtió en gelatina y mermelada, otro se repartió entre vecinos y amigos. Pero algunos de los frutos más bellos los llevó a la tumba de Grigori, una simple ofrenda al hombre que les había enseñado lo esencial: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para abrir el corazón, nunca es demasiado tarde para convertirse en una familia. En el camino de regreso cruzando el jardín de los manzanos, pensó en la extraña paradoja de la vida. A veces hay que atravesar la soledad para apreciar la cercanía. A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. El destino no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos, suele decir Grigori. Y mirando los árboles plantados por sus manos, la casa llena de su recuerdo, la vida que transcurría gracias a su amor, Elena supo, tenía razón.